Hola Beading Lovers, hoy vamos a hacer unos collares con cierres muy fáciles y rápidos, pero sobre todo muy originales. Este modelo es muy original. Vamos a utilizar una figura que nos guste, tiene que tener aberturas, y vamos a utilizar la propia figura como cierre. Entonces, pues lo que os decía, alguna figura que tenga aberturas. Vamos a usar un cierre de los de T. Los cierres de T, imagino que sabéis que son estos que es un arito y luego lleva una pieza que cruza, por eso se llama T, queda cerrado con la pieza, pues eso, como una T. Entonces, vamos a descartar la parte redonda del cierre porque esta parte es la que vamos a sustituir por nuestra pieza. En este caso voy a usar esta flor grande, aquí hay una mariposita más pequeña, también se puede utilizar. Siempre tiene que pasar fácilmente la T y quedarse bien trabada, que veamos que no se nos sale, que si nos movemos, porque esto va a ser un collar, va a tener movimiento, que no se salga con facilidad. Vamos a utilizar la flor, pero bueno, esto es para que veáis un poco que casi cualquier figura que tengáis que os guste os puede servir. Como esta cadena que voy a usar es bastante grande, el eslabón, esta cadena es de aluminio, tiene un eslabón grande, pero no excesivamente grueso, o sea, voy a poder enganchar directamente en la parte de la T y directamente en la flor. Entonces no necesito arandelas, solo voy a utilizar estos tres elementos, la cadena, la flor y la parte de la T de mi cierre. Si la pieza fuese más gruesa o la cadena más pequeñita, utilizaría unas argollas en el extremo acordes con el tamaño de todas las piezas que estoy usando. Ahora, en este caso, lo pongo directo. Abro la cadena, ya sabéis, los eslabones siempre se abren girando, nunca tiramos de ellos para que no se nos deformen. Siempre el eslabón lo agarramos y giramos así, lateralmente, para que a la hora de cerrar nos cierre completamente la cadena, en este caso las arandelas. Metemos por un lado la flor, por el otro lado la T, y de esta forma tan sencilla tendríamos ya hecho un cierre para nuestro collar. Para este modelo vamos a utilizar también una cadena, esta vais a ver que es también súper sencillo y muy divertido porque además nos permite con el mismo cierre ir cambiando los colgantes. Pero bueno, ahora lo vemos. Vamos a utilizar una cadena, en este caso es gruesa también para que veáis bien los pasos. Un colgante, esto es una serie de piezas que he ido uniendo. Tenemos un vídeo corto en el que explicamos cómo hacer esto. Y luego vamos a utilizar como cierre un aro de pendiente. Esto es un arito normal de los de pendiente de acero que se abren de esta manera. Son muy cómodos y muy seguros, no se abren con facilidad. Así que esto va a ser lo que vamos a usar para montar el siguiente collar. Y es tan sencillo como abrimos el aro, lo pasamos por la argolla de la cadena, metemos el colgante y metemos la siguiente argolla de la cadena. Cerramos, tenemos puesto el cierre en el collar. Lo bueno de esto es que podemos ir intercambiando los colgantitos. Yo puedo quitar este colgante y meter pues el otro que más me guste, lo podemos ir intercambiando ahí. En este caso he utilizado esta cadena gruesa. Meto directamente el aro porque me cabe de sobra en los eslabones de la cadena. En el caso de que utilicemos una cadena más finita, como puede pasar aquí, esta cadena es de las de tipo rosario de cristal, no nos va a caber directamente el aro en los eslabones de la cadena, pues nada, simplemente vamos a poner
una argollita estrecha y sobre esa argollita es sobre la que voy a cerrar el aro del pendiente. En este caso, veis, también yo he hecho un montaje aquí con una plaquita de nácar y una pieza de acero para colgar, y también puedo ir intercambiando los colgantes en el aro de este collar. Para este modelo vamos a utilizar 1 metro de un cordón de 3 milímetros más o menos. Podéis utilizar el grosor que queráis de cordón. Yo lo voy a usar ahora mismo de 3 milímetros porque voy a utilizar una bola como cierre. Esto es una bola de resina con un agujero de 6 milímetros aproximadamente, entonces va acorde con el tamaño que necesito del cordón. Si utilizáis un cordón más grueso, la bola con el agujero más grande, y al revés, si utilizáis un cordón más finito, podéis usar una bola con un agujero más pequeño. Este sistema de cierre también es súper sencillo, lo vais a ver. El cordón aproximadamente 1 metro, va a depender del largo que queráis del collar. Esto va a ser una gargantilla corta, entonces 1 metro, un poquito menos. Vamos a juntar las puntas para buscar más o menos el centro del cordón. Vamos a estirarlo bien, que está ahí un poco enredado, ahí. Y con una pajita vamos a hacerle justo en la mitad, ahora un poquito más, ahora lo vemos, con una pajita vamos a hacer un nudo franciscano para decorar. Podéis hacer un nudo normal también con los dos a la vez, pero queda siempre mucho más bonito un nudo decorativo. Entonces, lo hemos medido a la mitad, pero vamos a tirar un poco más de un lado, con el que vamos a hacer el nudo, que nos va a llevar más cordón. Entonces, colocamos la pajita encima de los 2 cordones paralelos, así ponemos las 3 paralelas. Buscamos el lado que hemos dejado un poco más largo y vamos a hacer el nudo franciscano. Ya os hemos explicado muchas veces cómo hacer este nudo. Echad un vistazo si queréis aprender despacio. Le vamos a dar ahí 3 o 4 vueltas, como el cordón es grueso y va a ser la decoración junto con la bola, pues que nos quede un nudo un poco aparente. Lo hacemos ahí, tiramos bien, vamos a ajustar bien el cordón y vamos a dejar un hueco que sea suficiente como para que nos pase la bola con facilidad, pero no excesivamente grande como para que se nos pueda salir. Simplemente que pase, así como está aquí, pasa la bola bien, pero no es un agujero demasiado grande. Perfecto, pues la parte del cierre la tenemos hecha, ahora nos vamos al otro extremo. Tenemos que tener las 2 puntas igualadas, si no están igualadas, cortáis un poco una de ellas, la que esté más larga, la cortáis ahí bien con una tijera. Yo lo estoy haciendo con el alicate mal hecho, mejor con una tijera. Metemos la bola por los 2 cordoncitos, o mejor dicho, los 2 cordoncitos los metemos por la bola, y ahora vamos a hacer un nudo en la punta con los 2 extremos a la vez. Hacemos ahí el nudo, lo ajustamos muy bien para que nos quede lo más pequeñito posible. En este caso, como el cordón que estoy utilizando es nylon, es sintético, voy a quemar estos extremos. Los quemo ahí, empujo. Y esta bolita va a ser nuestro cierre. Tendríamos hecho el collar con un cierre de bola. Para este modelo vamos a utilizar una figura que nos va a servir como cierre. Hay figuras que tienen como este ancla, os dais cuenta que tiene como estos picos que nos va a permitir cerrar directamente el cordón sobre ella. El ancla, hay libélulas, hay elefantes con la trompa para arriba, distintas formas que podemos aprovechar como cierre.
Vamos a utilizar 1,20 m aproximadamente de un cordón de nylon, este tiene 3 milímetros. Aquí sí que podéis utilizar cuero, algodón, el cordón que queráis. En este caso es nylon de 3 milímetros. Tiene 3 milímetros porque la argolla de mi ancla es como para un cordón de esta medida. En el caso de que queráis utilizar un cordón más grueso y no quepa por el aro de vuestra figura, simplemente una arandela del tamaño adecuado. Suficiente. Vamos a empezar haciendo la parte del cierre. Doblamos el cordón a la mitad, lo doblamos más o menos a la mitad y colocamos la pajita. Vamos a hacer el nudo franciscano. Voy a tirar un poco más de uno de los lados. Voy a hacer el nudo franciscano de 3 vueltas, por ejemplo, así. Paso. Esta va a ser la parte que vamos a utilizar como cierre sobre nuestro ancla. Ahí. Entonces, igual que antes, vemos que nos pase con facilidad, pero que no se nos salga. Tampoco que quede muy larga esta parte porque no queda bonita. Entonces voy a ajustarla un poco más, voy a tirar y la voy a dejar un pelín más pequeña. Así, justo, casi para que toque el pico en el cordón. Ahí, no quiero que sea mucho más grande. A ver si ahí me pasa. Sí, ahí podría abrir, así que perfecta. Ahora nos vamos a ir al otro lado. Voy a sacar el ancla de aquí para poder trabajar fácil. Me voy al otro extremo. Pasamos el extremo que se nos haya quedado más largo, lo vamos a pasar por el arito del ancla. Vamos a colocar bien paralelos los dos cordones, de forma que si nos vamos hasta el centro, veamos que la parte del nudo se nos queda centrada, ¿de acuerdo? Que no quede torcido. Lo colocamos aquí. Vamos a poner encima la pajita y con el trozo este largo que me ha quedado, yo voy a hacer un nudo sujetando los 3 cordones, es decir, el que viene con el que voy a hacer el nudo y el extremo opuesto. Coloco todos aquí, coloco la pajita y con este extremo largo voy a hacer un nudo de 2-3 vueltas de las que pueda. Ahí. Lo ajusto muy bien. Me vuelvo a asegurar que esté bien centrado todo la gargantilla, el collar, en este caso es una gargantilla corta. Y ahora voy a rematar. Voy a cortar los dos extremos un poco, dejando como medio centímetro más o menos para poder rematarlo bien. Como es nylon, lo voy a quemar. Podéis dar una gotita de pegamento, pero yo voy a quemar ahí. Si utilizáis cuero o alguna fibra natural como algodón, ya sabéis que no se va a quemar, entonces siempre rematamos bien y una gotita de pegamento al nudo. Para cerrar pasaríamos el extremo por el cierre y tenemos hecho el collar. Para este modelo vamos a usar 1 metro de un cordón un poquito más grueso. Este tiene 5 milímetros, es cordón de nylon de 5 milímetros. Un colgante que os guste, que no sea excesivamente grande, y si es un poquito alargado, mejor. Un terminal de cordón que tenga una medida acorde con nuestro cordón doble. Tendríamos que meter fácilmente, sin que quede holgado, o sea, una medida adecuada para nuestro cordón metido 2 veces. Y necesitamos una argollita para poder colgar el colgante en el terminal. Una pajita para hacer el nudo franciscano y luego ya tijeras y pegamento.
La base de este collar, el cierre que vamos a hacer, es muy similar. El sistema es el mismo que el de la bola. Lo que va a variar un poco es la forma de montarlo y luego el resultado final. Todos estos cierres son muy originales y muy fáciles de hacer. Muy fáciles también de abrochar una vez que nos los tenemos que poner. La verdad que son perfectos. Vamos a doblar a la mitad el cordón y tiramos un poquito más de uno de los lados, que va a ser lo que nos va a ocupar la parte del nudo. Colocamos la pajita, agarramos la parte más larga y con esta parte vamos a hacer el nudo. Le damos 3 vueltas, por ejemplo, así, sin apretar mucho para que la pajita no se nos deforme, que si no, no nos va a dejar pasar el cordón. Ahí. Tiramos y ajustamos bien el nudo. Lo vamos a colocar para que nos quede bonito, porque es parte de la decoración del cordón. Una vez que tenemos hecho el cierre, vamos a ver que la piecita que vamos a colgar nos pase fácilmente por el aro, sin pasarnos de grande, ¿de acuerdo? O sea, que no sea excesivamente grande. Yo creo que ahí está bien. Ahí yo podría abrocharme con facilidad el collar. Nos vamos al extremo contrario, igualamos las puntas, cortamos con la tijera, vamos a igualar ahí bien las puntas y ahora echamos una gotita de pegamento en el terminal, metemos aquí nuestras puntas y lo dejamos secar. Cuando ya tengamos seco el cordón, vamos a colgar la decoración que vamos a poner en la punta, que además va a ser nuestro cierre. No solo es decorativo, sino que tiene una utilidad. Metemos la argolla por el arito del terminal, metemos el colgante y cerramos muy bien. Cuando vayamos a ponernos el collar, lo único que tenemos que hacer es pasar el colgante por el aro que hemos hecho de cierre y ya veréis qué chulada y qué bonitos quedan. Para este modelo vamos a utilizar un cierre puesto en la parte de atrás, como suelen ir los cierres. Hasta ahora hemos visto todos cierres que fuesen decorativos y los llevamos en la parte de delante. En este caso va a ir detrás. La originalidad o la peculiaridad de este cierre es que nos va a permitir regular el largo del collar. Podemos llevar tanto gargantilla como un collar largo con el mismo sistema. Para ello vamos a usar siempre cordones que tengan caída. Ahora vais a ver por qué. No puede ser un cuero. Un cuero nos quedaría demasiado tieso. Entonces, cordones que tengan un poco de caída, como la antelina. La antelina es un tipo de cordón muy suave. Podemos utilizar también el cordón de nylon, algo que por la parte de atrás, al quedar flojas las puntas, tengan caída, no se queden tiesos. Vamos a usar para este caso un colgante que os guste. Yo voy a poner esta flor de zamac, el colgante que más os guste, una bolita que es simplemente para decorar y cerrar un poco el cordón. Y luego ya esta parte de aquí es el cierre, una bola por la que nos quepa el cordón doble, que entre un poco ajustada, que nos cueste un poco meterla para que no se salga. Ahora vamos a ver por qué. Y 2 piecitas para decorar las puntas. Empezamos pasando el cordón por nuestra pieza decorativa, la llevamos justo al centro y ahora vamos a pasar los 2 extremos juntos por la bola esta más grande que vamos a utilizar también como decoración. Podéis hacer la forma que queráis, ¿eh? Esto es un ejemplo que os pongo simplemente. Esto sería la parte de delante del collar. Vamos a hacer el cierre. Para el cierre tenemos que meter igualmente los 2 extremos por dentro de la bolita pequeña. Esto va a ser
lo que sujete todo el peso de nuestro collar. Por eso os he dicho antes que nos tiene que costar un poco meterla. Lo bueno de la antelina y del tipo de cordones que vamos a usar es que son muy suaves y los manejamos y los aplastamos con facilidad. Entonces pasamos el primer extremo, tiramos bien para que nos abra un poco el hueco para poder pasar el siguiente. Empujamos ahí, no pasa nada porque os cueste un poco, Daros cuenta que esto solo lo vais a hacer una vez y ya va a ser el cierre para siempre de vuestro collar. Lo pasamos ahí, ¿veis? No tiene que correr con facilidad, me tiene que costar un poco mover la bola. Y después lo que vamos a hacer es dar una gotita de pegamento a los terminales y los metemos en la punta. Los terminales, además de ser decorativos, lo que están haciendo es que si en un momento dado doy un tirón más fuerte de la cuenta, la bola no se salga. Tendríamos que estar, si no, constantemente metiendo los extremos por la bola. Si no tenéis terminales específicos, podéis pegar alguna bolita que os guste o un tubo, o podéis simplemente hacer un nudo. Con el nudo queda un poco más feo. Este sistema lo que nos va a permitir es poder regular el largo, como os he dicho antes. Si ponemos la bola lo más cerca posible de los extremos, nos va a quedar un collar largo. Si me apetece llevar este collar como gargantilla, simplemente tengo que meter la cabeza por aquí, tiro de las puntas y me lo ajusto al largo que yo quiera. Esta parte de atrás va a quedar colgando por detrás, que queda también muy chulo, sobre todo en verano, con la espalda abierta. Colgáis los extremos por detrás. Y por eso os decía que este cordón no puede ser muy rígido, como el cuero, porque si no estas puntas, en lugar de caer por nuestra espalda, se quedan disparadas hacia arriba y nos salen entre el pelo y queda muy feo. Entonces, colocamos el largo que queremos, vamos desplazando la bolita y ya veréis, si lo probáis, que este sistema es súper sencillo y súper cómodo.